Hace 10 años la NFP creó una regla que acá en la Recoleta no tenemos miedo en tildar de ridícula e inútil. La regla de los minutos sub-21. Quédate acá para averiguar sus grandes problemas y por qué ha servido para nada para el crecimiento del fútbol chileno. ¿Cómo estamos, Cristian Fajardo? Estaba mirando el carnet a ver si cumplía los minutos juveniles para mi equipo, pero no, ya no. No, acá en Red Gol estamos bien pasados. Hubo un tiempo en que Red Gol estaba compuesto en su gran mayoría por gente muy joven, cabros. De hecho, yo era uno de ellos. Ya no lo eres. Pero ahora ya no, ahora Ya no estamos. ¿Cuál será el promedio de edad de Red Gol? No, Solo los 30. pasaditos. Sí, ya estamos pasaditos. 35 como una Pero botella de gente de experiencia que aporta al medio. ¿Por qué estamos tirando la talla con esto? Porque se nos ocurrió un tema para hablar, lo que considero yo es junto con la segunda división profesional del fútbol chileno, ese Frankenstein que armaron entre la primera B y tercera A, como la peor idea que se pudo aplicar en el fútbol chileno, que es la regla de los minutos sub-20 o sub-21 ahora, la regla de minutos juveniles que está básicamente hace 10 años, del 2015 a la fecha, que estamos acostumbrados a escuchar esto de que este equipo lleva estos minutos juveniles y si no llega a tanto va a recibir esta multa. ¿Por qué quisimos hablar esto ahora? Por varias cositas bastante pencas, charchas, chanchullos que han ocurrido en este 2025, que básicamente, Cristian, y te paso la palabra, ya dejan totalmente obsoleta una regla que no la ha hecho ningún bien, me parece a mí, al fútbol chileno. Y yo creo que la conclusión de esto la entrega el Mundial Sub-20 y el Mundial Sub-17 que tuvimos con Chile, que la formación dejémosla un poquito de lado, sí, pero el protagonismo que tuvieron los jugadores, no había jugadores, par de jugadores que hayan estado en primera división o en primera B. Que tú dijeras, no, lo tengo visto porque la rompió en tal campaña. Claro, no. Y que se haya hablado, mira, este equipo jugó bien por este proceso, porque la norma de los minutos juveniles hizo que todos estos jugadores estuvieron fogueados para estar aquí en este Mundial. No, fue pésimo, hay que decirlo, en el Mundial Sub-20 pasamos de chiripa a la otra ronda. Amarilla. Y así como nos fue en octavo, y el Mundial Sub-17, que fue el último, ya sabemos cómo no fue. O sea, creo que ese equipo jugó mejor que el Sub-20, pero tampoco lo alcanzó para clasificar de ronda. También ahí, yo creo que toda la suerte que tuvimos en el Sub-20 no la tuvimos en el Sub-17, donde Chile con 4 puntos ni siquiera la alcanzó para ser tercero. Entonces, claro, y ahí nosotros enfocamos también la mirada de ¿sirve o no sirve? Sí. Porque porque ya podemos hablar más de lo que ha pasado en estos 10 años, pero el Mundial te da un ejemplo de si tu proyecto ha servido o no. Y lo bueno en este año donde jugaste 2 mundiales juveniles, claro, el Sub-20 y el Sub-17, donde te da una muestra clara de que no. Pero vamos a hablar de eso en profundidad antes de mencionar a nuestros amigos que hacen posible este espacio, porque juégate todo el fútbol chileno en coolbetchile.com y haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Coolbet, vive con emoción cada momento. Todo momento es bueno para pasarlo bien. Elige Coolbet, todos los deportes y los juegos más emocionantes. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Vamos con el primer punto de esta pauta, Cristian. Se me perdió la hojita. Acá está una regla nefasta, y lo decimos así, tal cual, como el video del amigo de Chillán, tal cual. Para dar un poco de contexto, la regla de los minutos sub-21 es un ítem que los clubes deben seguir con mucha atención a lo largo del año, ya que se trata de una exigencia de minutos con juveniles en la cancha para evitar castigos deportivos y económicos. En este 2025 los clubes deben completar 1.890 minutos con algún juvenil nacido en el 2005 en la cancha, lo que equivale al 70% de los minutos totales por equipo en la Liga de Primera. Este es un cálculo. Usted tiene que multiplicar 90 por 30, que son los minutos que jugaría un equipo a lo largo de toda una temporada en la liga. Y el 70%, bien digo, de esos minutos tiene que haber siempre un juvenil nacido en el 2005 para cumplir con esta cuota. Hay que destacar que hay un punto extra acá, que los nacidos en el 2006 suman el doble además. O sea, si usted tiene un juvenil que nació en el 2006, si juega 10 minutos, no suma en realidad 10 minutos, sino que suma 20. O si juega un tiempo, 45 minutos, va a sumar 90 minutos. Así que ahí los clubes pueden ir jugando por
qué juvenil juega y cuál juvenil no. Que también ha prestado eso mucho manejo en los clubes. De repente ya prefiero sacrificar un partido entero con alguien más joven, pero que me saque de este cacho rapidito en vez de ser más constante con un sub-20 que va a jugarme a lo largo de todo el año. Hay algunos que también llegan pillados, que los cálculos no le dan y llegan pillados para final de temporada, como está pasando actualmente. Pero yo creo que la base de esto es que la regla, como la pensaron en algún momento, que sirva para que jueguen los cabros, para que ya se empiecen a meter entre los de primera. Que yo creo que el 2015, cuando se aplicó esta regla, se vio con una visión de futuro bien digna, o sea, bien plausible. O sea, sí, esto va a servir como una regla. No era una mala idea en ese entonces, pero claro, ahora con el diario del lunes, como se dice, miráis para atrás, miráis este presente y no resultó. Y claro, mucho. Eso tiene que ver y va de la mano porque los clubes ya como sociedad anónima dejaron de importarle las juveniles. Hay clubes Tal que cual. se vendieron, que tienen distintos dueños, que los intereses creados en cada club no son sacar jugadores, no son crear una máquina de potenciales ventas al extranjero, sino están enfocados en lo que pueden ganar año a año por derechos de televisión, y en eso se quedan. Y por eso muchos equipos, si bien la regla pudo haber sido, vamos, con esto van a jugar cabros, con esto vamos a sacar más jugadores, por ahí dije, echa la regla, echa la trampa, que es otro tema aparte, pero también fue la trampa que tuvieron muchos clubes, de que no les importó más los juveniles, y ahí quedaron colgados, tienen que andar buscando, pidiendo prestado por aquí, por allá. Hay clubes que creen que derechamente contratan jugadores para después venderlos, hacen ese traspaso de revalorizar un jugador para venderlo inmediatamente, como el caso de La Calera, que La Calera no tiene una base constante de un plantel año a año, sino que se renueva constantemente porque se ocupa como punto intermedio de un jugador que viene con el objetivo de levantar su carrera, no de querer hacer carrera en La Calera, por así decirlo. Entonces, hay que ver los ejemplos de Calera, que algunos jugadores están 6 meses, un año, brillan un poquito y se van. Es un trampolín, digamos. Antes se ocupaba la triangulación, pero eso tenía que ver con los pases. Ahora es como un trampolín para jugar un ratito, jugar 4 partidos buenos, o te compran en Chile o te vayas afuera, listo. O claro, La Calera, que esos 4 partidos sean en Copa Sudamericana, también te miran de Colombia, de Ecuador, y te abres otros mercados. Letra chica el fútbol chileno. Si el porcentaje de los minutos que acá vamos a dar las sanciones para que en caso de no completar, que ojo, a la fecha todavía no hay ningún club que nunca haya cumplido con los minutos sub-20, que es lo más increíble, a pesar de que muchos llegan muy acogotados a la recta final del año, todos de una u otra forma terminan cumpliendo. Si el porcentaje de minutos disputados es entre 65,1 y 69,9%, se sancionará al club infractor con la pérdida de 6 puntos más una multa, de 3 puntos más una multa de 500 UF. O sea, tú pierdes 3 puntos si tu margen de no cumplir con el objetivo es entre el 65,1 y 69,9. Son 3 puntos menos que te quiten y tienes que pagar una multa. Ya si ese porcentaje fluctúa entre el 60,1 y 65%, son 6 puntos y una multa que nuevamente es de 500 UF. Y ya si el porcentaje es inferior al 60%, ya al club se le va a multar con 9 puntos y tener que pagar 500 UF. O sea, estamos hablando de castigos deportivos bastante duros, porque son puntos que tú perdiste, que ganaste en cancha, pero que, claro, hasta la fecha los clubes de una u otra forma se le han arreglado para salir libres de polvo y paja de este asunto. Claro, llegan, como decís tú, acogoteados a final de año, lo vamos a ver un poquito más adelante con los minutos hasta la fecha de hoy que estamos grabando, pero ahí sí, le han sacado la línea a varios clubes, ha pegado en el palo. Nadie ha sido sancionado con esto, con la regla de los puntos. Que lo hablábamos fuera de micrófono. La regla, ¿te acuerdas de los extranjeros? Que podías tener 6 en el plantel, pero solo 5 en cancha. Hubo muchos equipos que ahí en la pasión de tener que jugar un partido, de ir a buscarlo, chucha, weón, entraba uno, salía uno, entraba el otro, y de repente miráis a la cancha, tengo 6 extranjeros, y el partido lo perdías. Tenéis que tener un ayudante de campo que tú dices, ¿por qué hay tanto ayudante de campo? Bueno, tenéis que tener un especialista viendo sumando, la regla, contando cronómetro, sacando cuentas, porque si se te llega a pasar, pues. Al menos de lo que estamos hablando hoy día son de 3, 6, 9 puntos. O sea, estamos hablando de harto y eso un equipo en una temporada. Un equipo que está peleando el descenso, por ejemplo. No, o sea, pues se va a ir al descenso. Tiremos al tiro. Limache, que está ahí en la quemada, que está en la quemada con los minutos y en la quemada con los puntos del descenso. O sea, un error de ese tipo los condena inmediatamente. Y si uno puede pensar sucio, por ejemplo, es Bastián Arce, ¿no? Bastián Arce se llama el muchacho que juega en Limache.
Agustín Arce, perdón. El otro es Bastián Silva, que son los dos juveniles que tiene Limache hasta el momento que han hecho el desgaste en el año. Limache juega con la Unión Española. Ustedes ya ese partido se habrá jugado. Si un jugador de Unión Española decide ir a lesionar a uno de los dos para... Se presta para eso también este tipo de situaciones. Sea, si tú... Bueno, tenemos el monito bueno y el monito malo. Claro. Si el monito malo haz algo, claro. No sé si está válidamente, pero éticamente no sé, claro. Pero sí puede pasar en el fútbol, o que pise mal, se lesione, claro. Y se lesiona, y a lo mejor Limache se queda sin poderlo sumar los minutos, y en ese mismo partido, Unión Española se salvó. Estamos hablando de ficción, no estamos condenando ni denunciando nada. Imagínate si pasa una cuestión así. Claro, es complejo. Damos la vuelta al mundo, nuevamente. Lo habías dicho tú, Cristian, en el segundo punto de esta pauta, que es echa la regla y echa la trampa, que esto excede el fútbol, excede esta regla. Es algo de la vida. Se crea la regla y la gente inmediatamente encuentra la forma de poder pasar por el costado. Los winners, por así como se dice. La molestia de la regoleta en este 2025 no es casual. No es que yo me haya levantado ayer y dije, esta regla vale, y pateé todo, vamos a hacer un video de esto. No. Es porque con el Sudamericano Sub-17 y el posterior Mundial de la categoría, algunos clubes cayeron en el chanchullo vergonzoso, un chanchullo de verdad lamentable para sacarse digámoslo, cacho de la regla Sub-21. Acá vamos a dar los créditos porque el primero que denunció esto, recuerdo, fue Cristian Camaño, en la Radio Agricultura, en marzo, en febrero, enero, fines de enero, a puertas del Sudamericano Sub-17 que la selección chilena jugó en Colombia, que le fue bastante bien, terminó cuarto y terminó clasificando para el Mundial que se jugó hasta hace poco, o sea, se sigue jugando, pero la participación de Chile lamentablemente se acabó en Qatar. Algunos clubes, antes del Sudamericano de Colombia, de marzo y abril, decidieron hacerle contratos profesionales a jugadores que ni siquiera habían jugado un solo minuto en sus respectivos planteles profesionales. Con esto, los clubes sumarían sí o sí los minutos sub-21 por estas citaciones a la selección, que acá también hay otro punto que es bastante cuestionable. Si entre medio de algún partido tú tienes algún jugador nominado a alguna selección juvenil, a ti te dan 66 minutos, si no me equivoco, que van directamente a esa tabla. 63, creo, pero claro, y claro, se entendía en el sub-20 de que tú tenías jugadores que podían estar en el plantel profesional y siendo parte del equipo. Pero ya sub-17, ahí fue bastante bajo lo que se cayó este año con esta regla. Y ahí yo me acuerdo, puedo estar equivocado. Tenía el caso de la U. Bueno, teníamos el caso de la U de John Cortés, que fue el jugador, nació en Colombia, que fue a jugar por la selección chilena. Se vino a los 3, 5 años a Chile. Fue el único nominado que tuvo la U al Mundial Sub-17, pero no estaba dentro de los inscritos que a principio de año inscribió la U como de los cabros de los 17 años. No tenía contrato profesional. No, tenían proyectado a otros 3 muchachos. Esos 3 muchachos no fueron nominados finalmente a la nómina del Mundial, pero sí John Cortés, que mágicamente 2 semanas antes apareció firmando contrato por Universidad de Chile como profesional. Es un ejemplo, puede haber pasado en más clubes, pero es un ejemplo. Y yo también me acuerdo de esto que hablamos en el verano pasado, cuando la NFP sacó uno podía ver los puntos, cuánto iba, la tabla de los minutos juveniles, y salía quién iba a cumplir por equipo. Y en la U aparecían estos cabros sub-17 y en Colo-Colo no. Y Colo-Colo pasaron los días y Colo-Colo actualizó su lista. E inscribió a los chiquillos sub-17. Colo-Colo no se había dado cuenta quizás en ese momento que podía tener este chanchullo. Estaba el chancho tirado ahí para estaba ahí la cuerdilla que uno podía tirar porque legalmente está dentro de las normas que arman los propios dirigentes. En las bases del campeonato nacional que los mismos dirigentes aprueban antes de cada campeonato. O sea, alguien se tomó un café cargado en Quilín cuando estaban haciendo, ¿y por qué no ponemos una línea más aquí y le ponemos que si alguien va a la selección vamos? Y alguien dijo, oye, este año hay Mundial Sub-17, se inscribimos a los cabros. Si hay un Mundial Sub-15, ojo que podrían haber aparecido los Sub-15 inscritos. ¿Por qué? Porque sumaban minutos. Sí, pues. Ahora, como que choca un poco más que haya pasado, por ejemplo, en la U en Colo-Colo, que son los clubes grandes, que son los clubes llamados a exportar, a formar jugadores. Son los clubes a los que todo niño quiere llegar a jugar. O sea, Colo-Colo tiene el Metro Pedrero, que para todos los papás que van a dejar a sus cabros chicos con el sueño de que sean jugadores profesionales, es una gran ayuda, es un estadio con mucha conexión.
la U tiene el Centro Deportivo Azul, uno de los centros deportivos más modernos del fútbol chileno, donde los niños tienen todas las facilidades para formarse como jugadores y por qué no llegar al primer equipo. Y que esas dos plazas, por así decirlo, tengan que caer en este tipo de... Es que no son trampas, pero sí es un chanchullo. No es una trampa, como tú lo dijiste, Cristian, es legal, está dentro del marco legal. Hay muchas cosas legales en este país que están dentro de lo que uno podría llamar chanchullo. Pero se puede tomar. Pero eso es lo mínimo. Porque está dentro. Ahora yo digo, y sin mirar en menos a otro equipo, quizás te lo acepto en otros equipos que no tienen fuerzas básicas, que no tienen juveniles, que le ha costado mucho más, que han tenido unas campañas que han tenido que romperse el lomo para estar en primera división. Y bueno, tienen que hacer este tipo de cosas. También a ellos les nominan menos jugadores porque no tienen. Pero que lo tengan que hacer los clubes grandes, es como tú decís... pongámoslo, echa la regla, echa la trampa y viva Chile, porque así es. Antes de seguir, Cristian, si eres amante de los deportes, entonces juega en culbetchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culbet, desde fútbol, tenis, Fórmula 1 y hasta UFC. Culbet vive con emoción cada momento. Sports, the Blue Jays and the Yankees meet. Apuesta con naranja verde. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Travis Cooper was given the liver of a 9-year-old accident victim of a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Culbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Los amigos de Culbet que dicen presente en este capítulo de la Red Goleta. Y lo que decimos, Cristian, de Colo-Colo y la U no es casual, porque son los dos equipos justamente más vivarachos para aprovecharse de esta regla. Hasta este jueves 20 de noviembre, que estamos grabando este capítulo, antes de que comience la fecha 28 de la Liga de Primera, que comienza este viernes, Colo-Colo y la U son los que más han aprovechado de este vacío legal de sumar 63 minutos sin siquiera alinear a un juvenil en sus partidos. Eran 63 minutos, tenéis razón. Por el lado del Cacique, de los 1.752 minutos sub-21 que ha cumplido de la regla, 882 corresponden a algún citado a la roja sub-20 o sub-17. El dato llama la atención ya que hablamos de más de la mitad, ya que son solo 870 minutos realmente efectivos los que tiene Colo-Colo con algún juvenil que ahí usted puede considerar a Francisco Marchán, a Nicolás Suárez, a Leandro Hernández, a todos estos jugadores juveniles que han jugado por Colo-Colo. Ellos ni siquiera hacen la mitad, porque la otra mitad la hace algún jugador de la sub-17 que ni siquiera ha debutado profesionalmente. Colo-Colo tiene un caso bien concreto, que es el delantero Justin Cuevas. Justin Cuevas, que fue el que jugó el Mundial Sub-17 en Qatar, es el jugador que más minutos le ha dado a Colo-Colo gracias a sus llamados a la Sub-17. El gran problema es que ni siquiera ha debutado profesionalmente en el Monumental. Eso ya es ridículo. Claro, ahí te da risa. Ya es ridículo, o sea, no puede ser eso. Desde el espíritu de la ley que hablábamos de hace 10 años hasta llegar a esto, que ya estamos truqueando la ley para cumplirla. O sea, ¿para qué la tienen? Por ejemplo, yo me acuerdo para el Sudamericano 2017 de Ecuador, que Colo-Colo a esa selección chilena de Héctor Robles llegó Iván Morales, Gabriel Suazo, Cristian Gutiérrez, me acuerdo. De la U creo que estaba todavía Jason Vargas jugando en Católica. Sí, estaba Jason Vargas de la U de 6 años, si te acuerdas, Cristian, algún jugador de esa generación. En la Unión Española, por ejemplo, el delantero era José Luis Sierra Jr., el hijo del Coro Sierra era el delantero de ese equipo. Bueno, varios jugadores, pero que efectivamente llegaron fogueados y con mucha acción, y que efectivamente eran los juveniles que jugaban en esos equipos y llegaron con mayor o menor rodaje a ese sudamericano. Que claro, bajo esa línea, ese espíritu de la ley estaba bien hecho, pero ahora... lamentable. No, tampoco se ha aprovechado tanto, sin verdad, los jugadores que han estado... A ver, hemos tenido jugadores que se han metido, sí, por la regla, que han sumado minutos, y hay otros juveniles que sí se han sacado la mugre y han agarrado camisetas en distintos los clubes. Si tú miráis en el listado que tenemos acá, igual hay equipos que tienen 0 minutos, y el que llama la atención que tiene 0 minutos por este chanchullo que decimos nosotros, Coquimbo Unido, el campeón del fútbol chileno, que sacó a sus juveniles y tiene los resultados efectivos, si bien le faltan por cumplir. Pero ya no. Aunque le quiten los puntos, ya es campeón. No, pero es que ya es campeón. A Coquimbo le pueden quitar 9 puntos y ya no los van a alcanzar. No, a lo que voy yo, que Coquimbo, siendo el campeón del fútbol chileno, no necesitó o no ha necesitado de esto para. Tampoco, quizás no le llamaban jugadores. Claro. Ya, digamos, el pasa a Nico de Córdoba, pero no necesitó y fue campeón del fútbol chileno. O sea, tampoco es.
que sea tan extrema la media. Mira, por el lado de la U, de los 1870 minutos sub-21 que lleva este año el cuadro bullanguero, o un total de 882 corresponden a citados a selecciones menores. Por lo menos acá la cosa es un poco mejor respecto a Colo-Colo, ya que los azules suman 988 minutos efectivos, que yo me enteré hasta relativamente poco que Lucas Asadi ha sido uno de los que más ha sumado. Lo que me llamaba la atención que Lucas Asadi siguiera sumando minutos juveniles, porque ya es un jugador consagrado por lo menos en la primera división, pero claro, debutó tan joven, hace 4 años, que sigue sumando minutos sub-21. Y recordemos que Asadi empezó a jugar permanentemente en el segundo semestre. Y el primer semestre estaba bastante, si no, yo creo que la U habría estado a esta altura más complicado, porque habría tenido que poner otros jugadores, o sea, el Nacho Vázquez, que no jugaba nada durante el año, o ese tipo de jugadores así, para que le suman, y hay otros que no. Flavio Moya, que tampoco ha jugado mucho, entonces sí, Asadi fue una solución efectiva en este punto, en el plantel también, pero en este punto fue la solución. A la U le quedan por cumplir poquitos minutos. Mira, lo van a ver ahora los amigos en la cancha, que es esta tabla, que vamos a dar los créditos. La foto corresponde a Abran Cancha 8, que es en Twitter, muchachos, no sé si se ubican esta cuenta de la Chilean Premier League. Sí. Él sube de repente estos datos. Armó este Excel muy bonito donde están los minutos efectivos de cada equipo, los minutos que ha sumado por la selección, el total, los minutos que les quedan por cumplir y el promedio que tendría que tener por partido en estas 3 fechas finales del torneo, que como tú dijiste, la U le quedan todavía 20 minutos por cumplir. No es tanto, pero claro, todavía está acogotado en ese sentido de tener que cumplirlo. El más complicado, como tú dijiste, Cristian, es Limache, que tiene que sumar 252 minutos en los 3 partidos que le quedan, que son 84 minutos por partido. Es un partido entero, básicamente, que tiene que sumar el cuadro limachino. Le sigue la Calera, que claro, es uno de los equipos que ha sumado bastante efectivos, porque no tiene ningún jugador citado a la selección chilena, pero claro, la Calera ha caído mucho en esta práctica en estos últimos años de básicamente contratar a un juvenil sub-20 a préstamo para que le ayude a sumar estos minutos, y ahí jugadores de Colo-Colo, la U, Católica siempre aportan. El caso más extraño que es Unión Española, que tiene 2.430 minutos efectivos, ninguno de la selección, 0, y no tuvo ningún nominado. O sea, es el equipo que más jugadores juveniles hizo jugar este año, pero ni en la sub-17 ni en la sub-20 tuvo nominados, ni para el sudamericano y posterior mundial. Bonito cuadro. Te marca todo cómo ha sido. Hay equipos que están en verdad a problemas. O sea, ya hablábamos del tema Limache. Limache ocupa a Agustín Arce, a un muchacho de Colo-Colo, si se lesiona. Si algo pasa con Limache, puede quedar condenado. Tienen que jugar casi los 90 minutos, los 3 partidos que les quedan. La Calera también, yo creo que es más complicado. El otro equipo de ahí para abajo, Colo-Colo está metido ahí. Sí, Colo-Colo tiene que esté metido ahí. Colo-Colo tiene que cumplir 138 minutos, promediar 46 por partido, y ya no quedan citaciones para aferrarse. Entonces tiene que ahí Fernando Ortiz 46 minutos, jugador ya tiene que partir de titular. Sí, porque si no tenéis que hacerlo aumentar al minuto 40 y tanto del primer tiempo, y es bastante raro. Y recordemos que acá no se consideran los minutos agregados. O sea, no, 45. 45 entonces, el jugador tiene que jugar el primer tiempo y partir el segundo tiempo. Que eso en Colo-Colo, me acuerdo que en los últimos años ha sido muy... creo que con Quinteros no pasó, porque Quinteros es un entrenador que le dio mucho espacio a los juveniles de Colo-Colo. Quinteros siempre ha sido así. El 2021 aparecieron nombres como Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez, no sé, por el 2023 Damián Pizarro. Colo-Colo creo que en estos últimos 2 años, primero con Almirón y ahora de nuevo con Almirón, si no le podemos achacar tirar este muerto a Ortiz, que llegó hace pocos partidos, le costó mucho el año pasado lo que pasó con Daniel Gutiérrez. O sea, Colo-Colo tuvo que llamar a un jugador que tampoco es juvenil. O sea, para la regla es juvenil, pero ya tiene 21 años. O sea, ya está grandecito, como se dice. Y me acuerdo que en el partido con Copiapó, en el norte, él tenía que jugar 63 minutos y el 64 para afuera. Sí, yo me acuerdo de eso. Con Copiapó este año pasó en la B también, pues, con un jugador, no recuerdo el nombre, pero que en el último partido ante la U de Conce, al minuto 20 lo sacaron al tiro, porque era el juvenil que tenía que cumplir con la regla. Ahora, entonces, tú decías, es ridículo. No hay que cargarle al técnico Colo-Colo, pero el técnico de Colo-Colo se puso esa mochila. O sea, más allá del problema que tiene por tratar de meter a Colo-Colo en una Copa Internacional, que se ve complejo con las 3 fechas que no quedan. No depende de Colo-Colo exclusivamente. Suma otro inconveniente dentro, que él quiere, no sé, a lo mejor encontró su 11 y le dice, no, es que tenéis que meter a otro cabro, y ya le desarmáis el puzzle. Entonces, en ese sentido de que
heredó un problema. Claro. Que va a tener que saber administrar. Suma un problema más a lo que va a hacer Colo-Colo en estas últimas 3 fechas. Sí, acá tenemos casos como Huachipato, por cumplir 43 minutos, tiene que promediar 14 en estos 3 partidos que quedan. Iquique, que ya está también muy complicado con el descenso, pero tiene que promediar 20 minutos por partido. Audax, que tiene que cumplir 79, promediar 26, pero claro, el más complicado es Limache, porque básicamente alinear a un titular los 3 partidos que le quedan, porque si no se va al descenso. Porque le van a quitar puntos y va a quedar ahí. Ya pillo en la tabla de posiciones. Solamente Everton, Palestino, La Serena, La Católica, O'Higgins y Unión Española han completado hasta ahora menos de la mitad de los minutos sub-21. Lo de La Católica son 1945 efectivos y 189 por selección. Tampoco es tanto lo de La Católica por selección. La Católica, que es un equipo que... La institución más grande de Chile. Claro, no metamos la polémica. No nos metamos en esa polémica, pero sí, pues La Católica es un equipo históricamente como apuntado como un buen formador de jugadores. No, a mí igual me llamaba la atención el número. Tiene pocos jugadores nominados. Pero sí, llama la atención. Bueno, O'Higgins también acá le ha dado mucha oportunidad a sus juveniles con pocos seleccionados. Que acá lo que me llama la atención es que hay equipos con muchos minutos efectivos juveniles, claro, que no son con la trampa, sino que son juveniles que ya se impusieron y que están jugando constantemente sus primeros equipos, que no tienen ningún minuto de la selección. O sea, ahí también la regla es rara, porque ¿por qué este jugador que ya está jugando en la primera división no está siendo considerado en la sub-20, sub-17? Ahí claro, ya hay que preguntarle a Sebastián Miranda, a Nicolás Córdoba, ¿por qué? Hay un análisis que hay que hacer, que claro, yo creo que lo deberían hacer cuando vean de nuevo si van a cambiar el reglamento. También tienen que poner este punto, porque también uno puede decir, ya, claro, que nosotros tuvimos que conseguirnos jugadores para... Claro. Yo le dije, puta, pues yo puse a mis jugadores, a mis 3 jugadores todo el año, jugaron todo el año, y no me lo llamaron ni un minuto. Claro, pues. Ni siquiera un microciclo. ¿Sirve o no sirve? Claro. Y aquí vamos a encontrar 1000 respuestas para el sirve o no sirve la norma, el proyecto. Pero sí, tiene distintas miradas, claro, que son totalmente válidas para distintos clubes y para distintos objetivos que busca, claro, cada club en cuanto a lo formativo. Y también lo que busca el DT de turno en la selección. Claro. Porque me cuesta creer que un DT de turno en la selección prefiera a un jugador que no está jugando en primera división y que a lo mejor está jugando, con todo el respeto, en Quilín, las canchas de Quilín, o en la cancha 2 del Monumental, o en la cancha Leonel Sánchez del CDA, o en el complejo Raimundo Tupper de la Católica, que son las canchas donde juegan los juveniles. Sí. Que eso tiene más valor que un jugador que está jugando en la primera división, conteniendo ese roce más competitivo, con partidos que son transmitidos por TV, que todo eso se supone que te debería dar una plusvalía para ser nominado, claro, pero te da un impulso en tu carrera. Al parecer no lo es. Es complejo, es raro. Lo que nos da paso, Cristian, al último punto de esta pauta, que es lo inútil que es esta regla, que esto... Lo hemos hablado en otros videos, que incluso para las selecciones juveniles es una regla que no ha servido para nada, porque la idea de esta regla, como lo hemos dicho tajantemente y majaderamente en este video, es darle más rodaje a los jugadores juveniles que lleguen a este sudamericano o a este mundial sub-20 con más partidos de la primera división y no solamente con esos partidos a nivel juvenil que se juegan en Quilín, en la cancha del Monumental, en el complejo que tiene, no sé, Everton en Mantagua, no, sino que en el Monasterio Celeste, sino que estén jugando ya en el primer equipo y teniendo roce con un extranjero rival, que tengan más roce básicamente. Sin embargo, esta regla no ha servido para nada en nuestras selecciones, ya que desde el primer torneo que se instauró, que fue el Clausura 2015, el segundo semestre, llevamos 0 clasificaciones al Mundial Sub-20 de 5 posibles. Ese dato es desolador. Porque no clasificamos ni a Nueva Zelanda 2015, ni a Corea del Sur 2017, ni a Polonia 2019, ni a Argentina 2023. Solo jugamos el Mundial de este año de Chile, pero porque éramos locales y esa selección jugó el sudamericano, avanzó al hexagonal final, que tiene bastante mérito, pero en ese hexagonal fue último. No, fue un desastre. No hubiese clasificado tampoco. No, y eso te dice para el futuro. O sea, uno estamos a final de temporada diciendo, bueno, participamos en 2 mundiales juveniles. El otro año no vamos a hacer el mundial adulto. Hay que empezar en los mundiales juveniles que vienen, porque también tenéis que potenciar la adulta. Si la potenciáis con otros jugadores, parece que tampoco va a dar mucho el ancho de esta selección. Entonces, ¿para dónde va la regla? ¿Sigue la regla? ¿No sigue la regla? ¿Cómo modificamos esta regla? El tema de las selecciones es un punto muy interesante que tocaste, porque
el ejercicio de la selección chilena es una constante renovación donde los jugadores tienen que pasar la posta. Si tú me preguntáis a mí, creo que un jugador debute en la selección adulta a los 20, 21 años le permite jugar 3 procesos eliminatorios, pongámosle 10, 12 años. 12 años creo que a todo reventar. Creo que ya 12 años, si no eres Messi o Ronaldo, ya es demasiado. Y en alto nivel, o sea, no estar llamado para el aplauso. Claro, que es lo que le pasó a la generación dorada, lamentablemente. Pero claro, tú a los 32, 33 años deberías ya pasar la posta para que otro más joven llegue a jugar por ti. Claramente ese proceso de regeneración de jugadores a nivel de selección no se ha dado, y en parte es porque los juveniles que han llegado a estas selecciones juveniles tampoco han dado el salto y no han dado el ancho ni siquiera a la selección juvenil, porque no sé, Aranguis fue parte de la generación de Basay del sudamericano del 2009, selección que no clasificó al mundial. ¿Podemos decir que fue un fracaso? No, porque te entregó un volante como Charles Aranguis, que te jugó años y es uno de los mejores volantes de la historia del fútbol chileno. Pero claro, esos son los datos más... son la excepción a la regla. La regla te dice que si una selección clasifica al mundial y en ese mundial esa selección es competitiva, es muy probable que muchos de esos jugadores tengan el nivel para después dar el salto a la adulta. ¿Qué es lo que no pasó, por ejemplo, en Turquía 2013? Que de esos jugadores son muy pocos los que llegaron a ser realmente importantes, como, no sé, Claudio Baeza, Igor Lichnowsky, Brian Ravelo, Nicolás Castillo, Ángelo Enrique, Diego Rubio. ¿Quién más estaba ahí en ese equipo? Valver Huerta, el Simbi Cueva, al arco está Darío Melo, que curiosamente el tercer arquero de ese mundial, los dos suplentes de que también estaba Laurent Vigorú, estaba Álvaro Salazar también, y Brian Cortés, suplentes, llegaron más lejos a nivel de selección que Darío Melo. Entonces pasan esas cosas, pero claro, o sea, si ya de repente es difícil que una selección que fue exitosa en un mundial como la del 2013 inyecte jugadores en la selección, imagínate con selecciones que ni siquiera clasificaron o hicieron buenos sudamericanos. O sea, ahí ya es imposible. Hay que pensar también en el preolímpico que se viene, que también la base va a ser esta sub-20 más los sub-17. Claro. ¿Cómo los potenciáis? Para ellos también debe ser un golpe súper duro. Sí, pues. Lo que pasó con estos mundiales, eso no hay que dejarlo de lado. Pero también para muchos juveniles que no pueden dar el salto en su equipo para jugar en los torneos nacionales, también es súper duro. Es complejo. Hay jugadores que se pierden en ese proceso, que uno dice, sí, pero es que de eso se trata el fútbol profesional. Sí, está bien, de eso se trata y tienen que llegar arriba los que se merecen y los que tienen que estar. Y algunos explotan más tarde que otros, los tiempos no son exactos, es verdad eso. Sí es difícil para los clubes tomar decisiones, porque ellos también lo ven con una mano en la billetera y otra es lo que quieren gestionar. Imagínate para el cabro que hizo su carrera desde los 12 años, que no salió a carretear, se perdió cumpleaños, que trataron de hacer bien profesional y tampoco tienen el salto. No tienen salto. Les dicen, no, y tenemos estas reglas juveniles que tú vayas a poder jugar, pues te ponen traen a otros cabros, no sé, ponen a 2 nomás, de los 15 que somos, 2 nomás están metidos ahí, los demás estamos pintados. Entonces, las reglas juveniles sí, está bien, yo creo, es inútil. Pero tiene distintas miradas que deberían tomarlas en cuenta los dirigentes, porque los dirigentes cuando terminan de hacer y terminan y dicen, mira, este es el reglamento del próximo año, tienen la mirada de ellos, no. No tienen la mirada del CIFU, no tienen la mirada del deportista, no tienen la mirada del futbolista, no tienen los entrenadores. Los entrenadores se deben quejar también. Nico Córdoba el ejemplo del técnico Colo-Colo, que ahora tiene que decir, puta, tengo 3 finales y tengo que poner un cabro que no ha puesto muchos cabros tampoco, porque tampoco tiene mucho a la mano. Y también es complicado. Pero el mismo Córdoba, o sea, Córdoba que la ha hecho toda en la selección, pues o sea, ahora está en la adulta, tuvo que ser interino, pero estuvo en la sub-20 y es el jefe de las selecciones menores de la selección chilena. Él ha reclamado contra la regla sub-20 y se supone que él debería ser el más beneficiado, que puede recibir jugadores con más rodaje. No, él ha dicho eso, no me sirve. Yo necesito jugadores que se ganen su lugar en sus clubes y se impongan por sus condiciones, no por una regla. Claro, lo que hablábamos recién del profesionalismo que tiene que, pero hay muchos cabros que también, porque confían en la regla, no digo sean malos. No, ya la hice. La hice por esta regla y tampoco la tienen. Claro. Entonces, hay que, no sé, hacer una mesa muy grande para llegar a un acuerdo. Pero es difícil, o sea, en este momento, a 10 años, nosotros podemos decir, mirando la cámara, que la regla es un fracaso, que no sirve y hay que cambiarla. No sé si la van a liquidar, pero hay que cambiarla. Pero aquí hay muchos cabros para atrás que están esperando, hay clubes que están esperando, hay familias que están esperando y las decisiones hay que tomarlas ya.
Y la primera información que hay en nuestra regla es que se va a modificar. Ahora ya no va a ser sub-21, se queda a ser sub-24. Sub-19. Bueno, ¿te acuerdas que antes existía la sub-23? La sub-23, pues era como también una categoría extra, pero que ya no... Ya basta. O sea, sirve para los Juegos Olímpicos, Sí, pero... para la selección proolímpica de 23. Pero claro, ya a los 23 años, seguir siendo sub y no haber ya debutado en la adulta... No, es bastante... sí. Ahora, o sea, poniendo parámetros... Los jugadores deberían estar 18 y 19 ya deberían estar peleando. Sí, los tiempos ya se aceleraron. O sea, a los 20 años, 20 y 21 años, un jugador ya no es joven. O sea, si ya no diste el salto. En ya, el fútbol. En el fútbol. A los 21 años uno está en la flor de la vida, pero en el fútbol, si ya no mostraste cositas a los 17, 18, 19 años, es complejo, es duro. Antes de cerrar, Cristian, previo a esta regla, Chile, desde la creación del Mundial Sub-20 en el 77, Chile logró clasificar a 6 de 19 mundiales, que no es despreciable. Aunque claro, clasificó a 5, pero porque el del 87 se jugó acá, pero en ese Mundial fue cuarto Chile, pues, le fue bien, le fue bastante bien. Y en el Mundial, a nivel sub-17, la cosa mejoró un poco, ya que Chile, posterior a la creación de la regla juvenil, clasificó a los mundiales del 2017 y 2019. El 2015 fue local. Y después de no clasificar a Indonesia en 2023, el equipo de Sebastián Miranda logró clasificar a este Mundial de Qatar del 2025 en el Sudamericano de Colombia. Pero ojo, también la clasificación a este Mundial hay que tomársela con una de sal, porque fue con un formato nuevo. Claro. Clasificaban 7 de 10 selecciones. O sea, es más difícil quedarse afuera. Así de simple. ¿Era porque el Mundial era de 48? Claro, entonces Chile clasificó cuarto, le fue bien a esa selección de Seba Miranda, pero... Pasaban los mejores terceros también. Hay que poner en perspectiva el formato nuevo de este Mundial, que se va a prestar para que muchas selecciones clasifiquen sin ser realmente buenas, que se va a ver también en la selección se va a ver en el Mundial 2026. Sí, se aumentó a 48 y vamos a ver partidos... clasificó Curazao. Claro, vamos a ver partidos que van a ser... Clasificó Cabo Verde. Que no lo va a dar la tele chilena. Clasificó equipo así ignoto. Cabo Verde, Curazao, Haití clasificó al Mundial y Chile no. Vamos a tener que verlo por la tele nomás. Sí. Bueno, ahora salió el dato, porque todos los equipos que van a jugar la repesca internacional, que ya no es repesca, sino que es como un torneo pequeño que se hace en México. Todas estas selecciones tienen peor ranking FIFA que Chile. Chile lamentable. De hecho, Chile subió ahora un par de puestos. Increíble. Antes de cerrar, Cristian, siente la adrenalina en cada giro con el casino de CoolBetChile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, ruletas y casino en vivo. Deja que la suerte fluya en un lugar seguro, transparente y lleno de diversión en CoolBetChile.com. Hey amigo, hay otras formas de pasarlo bien. Ándate a la segura con Coolbet, el sitio más confiable y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Para cerrar, Cristian, yo siempre he pensado que el cabro bueno para la pelota se va a terminar imponiendo siempre. Claro. Independiente si hay regla o no hay regla. Lucas Asadi habrá jugado más o menos en estos últimos años, repuntó en este 2025, tenemos un video analizando eso, pero si en su momento él junto con Darío Osorio en la U lograron destacar, eran porque realmente eran buenos y tenían condiciones. En Colo-Colo, el 2023, nosotros podemos criticar mucho a Damián Pizarro de que tiene una cuota goleadora que no es la óptima en comparación a lo que se genera, porque... Claro, podría hacer más goles de los que realmente lleva. Pero en el 2023, Gustavo Quintero vio a su equipo y vio que ese niño de 18 años era mejor que Leandro Venegas y que Darío Lescano. Y se la jugó por él. ¿Por qué? Porque era el mejor. Jordi Thompson, con todos los problemas y actos reprochables que tuvo en su momento de violencia de género, si jugó en Colo-Colo también era porque era bueno para la pelota ese muchacho. En Católica, no sé, Gonzalo Tapia, Clemente Montes, jugadores que a lo mejor le ha costado un poco afianzarse más, pero que de una u otra manera se impusieron. Y más atrás, la generación dorada, Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Charles Arangui, Gary Medel,
Claudio Bravo en Colo-Colo también, si jugaron no era porque una regla lo impuso, sino que porque eran realmente buenos para la pelota. Y ahí el DT de turno tampoco es ciego y lo ve y lo va a poner igual siempre. Entonces, por ahí tiene que ir el espíritu, ya no quizás de esta regla, pero el espíritu de que los juveniles en Chile se ganen su puesto. Sí. Y yo creo que se lo van a ganar, no todos van a quedar afuera, se lo van a ganar y quizás va a ser más, van a ganar potencialmente más que si es de esta forma. Pues también hay muchos cabros que también los ponen por cumplir y que es lo que hemos hablado, como es lo que hemos analizado. Y yo creo que sí, y yo creo que los mismos cabros quieren ganarse la camiseta, no quieren que se la regalen, quieren ganársela. Tiene mayor mérito, tú lo dijiste, claro, hay mayor cantidad de minutos, pero no hay calidad. Claro. No es que ese cabro más o menos para la pelota, o que no es, o derechamente no es bueno, no se va a hacer mejor jugador porque lo están haciendo jugar obligado frente a rivales que no están a su nivel. Él claramente está en un nivel inferior, que ese, no sé, por el lateral derecho que te ponen como para parchar, va a enfrentar un puntero que es mejor que él, ¿no? Y ese lateral no va a ser mejor por eso, porque todavía está en proceso de nuevo formativo. Pero claro, si se impone, si se gana un lugar, no necesita una regla para hacerlo. Claro, te vaya al extremo con la generación dorada, pero Alexis Sánchez no necesitó una regla para jugar en Cobreloa con 17 años. Arturo Vidal con 18 en Colo-Colo tampoco. Gary Medel tampoco en Católica. No, y también, aparte de eso, y tirar la oreja a los clubes. Sí. Hay muchas cosas que los clubes, que lo hemos dicho en otros videos, dejan de lado, y no dejen de lado a los cabros. Sí. Ahí está el futuro de Chile, está el futuro de la selección, y está el futuro económico también para los clubes. Si hacen buena pega desde chiquitito, van a tener ahí futuro económico. Así que no dejen de lado eso. Hay muchas familias, muchos sueños que están metidos en esto del fútbol. No los dejen de lado. Basta, también el fútbol tiene que tener lo que a todos nos gusta, el romanticismo de jugar a la pelota. Así que ojo con eso, no lo dejen de lado. Es cuático eso. Potencialmente donde los clubes más plata pueden ganar es formando buenos jugadores y vendiéndolos. Ahí es donde está la mina de oro. Ahí es donde está el hacerla. Pero claro, estamos dominados lamentablemente por dirigentes cortoplacistas que quieren cortar la colilla de la plata que les llega del canal del fútbol, y sería que, ojo, eso tiene fecha de caducidad. Ya el próximo año los clubes van a recibir menos plata para empezar a pagar esa deuda con Tener Sport, que eso lo hablábamos también con Jorge de la nueva liga chilena que se viene en el 2026. Y ese contrato de platita en algún momento se va a acabar. Y yo no sé si va a llegar un conglomerado a poner la misma plata que puso en un momento. Claro, puso en un momento. Si el fútbol chileno no rinde, si el fútbol chileno no tiene jugadores protagonistas, si no exporta jugadores, es difícil que algún otro medio quiera meterse con no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de cifras muy grandes, millones, así que no. A ustedes verán, pues si los dirigentes, si los hinchas no podemos hacer nada con la sociedad anónima, más que reclamar, pero ustedes verán, pues los dirigentes tienen que ponerse la mano ahí en el bolsillo, y también acá tienen que crear situaciones y soluciones. Lo bueno es que nosotros acá en La Recoleta siempre estamos abiertos a ayudar a los chiquillos, a la gente, al dirigente del Consejo de Presidentes. De repente es bueno también dejarse ayudar. Así que nada, pues Cristian, un agrado como siempre hablar este tipo de temas que no son los más sexy, estamos claros, pero de que son importantes. Hay que hablarlos, porque si no, cuando pasemos 10 años más sin clasificar a un mundial adulto y dando pena a nivel juvenil de la selección, acá está la respuesta también, pues de una regla que claramente es total y completamente inútil, no como este espacio que es un valor entre los hinchas. Así que, chiquillos, pónganle like, comenten y discutan también, pues, qué opinan de esta regla. Es tan inútil. A lo mejor hay hinchas que dicen, no, weón, es necesaria. Aquí, lo vamos a leer después. Imagínate, sin esa regla no jugaría ninguno. Bueno, coméntelo. Así que, nada, pues, Pato Chagüe, pongan ejemplo. Cristian Fajardo, y nos estaremos viendo en otro video. Cuídense mucho y chao, chao. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme, y así es como descubrí Coolbet. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el Bet Builder. ¿Y si te mete una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Coolbet, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.